Bienvenidos a este conversatorio titulado Violencia intrafamiliar y trauma psicológico. Aunque la violencia al interior de la familia se manifiesta de diferentes formas, todas producen un trauma psicológico en quienes la padecen. El conversatorio permitirá identificar las características y consecuencias de la violencia intrafamiliar, sus repercusiones traumáticas en la salud mental de los integrantes de la familia y se brindará recomendaciones para prevenirla. Mi nombre es Jocelyn Merino, soy parte del CPPL. Ahora me gustaría presentarles a nuestras panelistas, Nora Elena Rivas Plata Álvarez, psicóloga egresada de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en neurociencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, egresada de la promoción 23 del CPPL, coordinadora del departamento Carlos Alberto Seguín, psicoterapeuta perteneciente al departamento Sigmund Freud y docente del CPPL. Es psicóloga en consultorio privado. También tenemos a Fanny Ludeña. Ella es licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una formación en terapia familiar e intervención sistémica, un diplomado en psicoterapia por el arte. La violencia intrafamiliar tiene diferentes aspectos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en la diapositiva vemos que existe un tipo de violencia que es la psicológica, que es la más comúnmente conocida por todos nosotros, y la violencia física y la violencia sexual, más existe también violencia económica y patrimonial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, imaginar, ¿no? Y podemos entender por qué es frecuente escuchar en las noticias, tal vez incluso hasta en nuestro entorno más cercano, ¿no? Que se presenta este tipo de circunstancia. ¿Y qué cosa es la violencia psicológica? Es el acto u omisión que daña la estabilidad psicológica de la persona, ¿no? De alguno de los integrantes de la familia. Puede ser una frase, ¿no? Puede ser una frase sencilla, como por ejemplo, ay, qué bueno que lo hayas hecho, pero me hubiera gustado que, ¿no? O se puede tratar de algo mucho más agresivo, ¿no? Mucho más violento, como por ejemplo el insulto, la crítica permanente. Ahora vamos a ver ejemplos de qué cosa es violencia, cuáles son los tipos de violencia, ¿no? Que desembocan luego en un trauma psicológico. Es el uso de la fuerza física, que no es accidental, ¿no? Pero que además puede ser hecho con el propio cuerpo del agresor o de la agresora, con alguna arma o con algún objeto, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el famoso síndrome del niño apaleado, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, se caracteriza, porque lo vemos, ¿no? Con frecuencia, como a veces naturalizado en la circunstancia de tener que educar a los hijos, ¿no? La violencia sexual está relacionado con una actividad o contacto sexual sin consentimiento de la víctima, y lamentablemente a veces en la consulta nosotros vemos que existen padres cómplices, ¿no? La violencia económica está relacionada con el pareja. Por lo general se presenta en personas que dependen económicamente de su pareja, ¿no? Y la violencia patrimonial se relaciona con el acto u omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Hizo una encuesta a nivel nacional entre los meses de octubre a diciembre, ¿no? En hogares, y entre octubre y noviembre en colegios, justamente para identificar las relaciones sociales. Es la encuesta denominada ENARES, ¿no? Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales. Y lo que se observó es que hay una alta prevalencia de violencia intrafamiliar.
Entonces, allí les he puesto algunos datos. Por ejemplo, 65,8% de mujeres de 18 y más años han sufrido, han sido víctimas de violencia física, psicológica o ambas, ¿no? Adolescentes de 12 a 17 años, el 78% también víctimas de violencia física, psicológica o ambas. El 68,9% de niñas y niños de 9 a 11 años también habían sido víctimas de violencia física, psicológica o ambas. El 57,7% de mujeres entre 15 y 49 años, la ENARES encontró que fue contra la mujer ejercida por su pareja. El 54,9% de niñas y niños entre 9 y 11 años habían padecido violencia psicológica. El 61,6% de mujeres de 18 años o más habían padecido violencia psicológica. El 18,8% de mujeres convivientes de 18 a más años fueron víctimas de violencia económica por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida. El 5% le prohibía trabajar, el 43,2% se negaba a darle dinero para el hogar. Y el 67,6% de mujeres de 18 años o más había padecido violencia física, psicológica o sexual. Y lo que encontraron también en esta encuesta de ENARES, ¿no?, es que, fíjense, miren ustedes los porcentajes, ¿no? El 58,5% de la población de 18 años a más tolera la violencia a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? El 58,9% tolera la violencia a mujeres de 18 a más años de edad. El 46,1% decía: los únicos que tienen derecho a pegarle a los niños son sus padres. Derecho a pegarle a los niños. Un 34,5% decía: a los niños que no se les pega se vuelven malcriados y ociosos. Y el 27,9% afirmaba que los niños no deben ser separados de su hogar, aunque sean maltratados. Nosotros lo que vemos es que, por las diapositivas anteriores que les he mostrado, podemos observar que en realidad hay una alta prevalencia de violencia en nuestro país, y hay una suerte de aceptación también, ¿no?, de la violencia como método de crianza. Sin embargo, las investigaciones, ¿no?, nos indican que la violencia, el uso de la violencia está estrechamente relacionado con el trauma, como se ve en esta diapositiva, ¿no? ¿Y a qué cosas nos referimos con violencia? Usar fuerza y producir destructividad, ¿no? Tiene que ver también con la lucha por el poder. Y en la violencia subyace el intento de dominar o eliminar al otro. Ahora, ¿por qué la violencia produce trauma? Porque un trauma es cuando irrumpe un hecho real, ¿no? Para que algo sea denominado trauma, tiene que ser algo súbito, imprevisto e incomprensible. Produce un efecto disruptivo en la organización del yo, que es una parte de nuestra personalidad, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos del trauma sobre la víctima, ¿no? Por lo general, la víctima está desprevenida, está desvalida, se siente impotente. Como está desprevenida, obviamente es incapaz de defenderse. El trauma producido por la violencia en la víctima produce un dolor mental agudo, perfora sus mecanismos de protección, y la víctima muchas veces, para no derrumbarse completamente, utiliza mecanismos de defensa como la desmentida y la escisión, ¿no?, que indican que, por ejemplo, el odio manifiesto, el odio no verbalizado hacia el niño, la crueldad, la violencia y la amenaza de violencia son por parte de los padres o de los cuidadores hacia el hijo, son sucesos traumáticos. El ataque sexual,
la exigencia de los padres al niño a lograr éxitos extraordinarios, ¿no? El terrorismo del sufrimiento, que se refiere a que la madre o el cuidador se queja constantemente de sus desdichas. A eso un investigador psicoanalista, Ferenczi, justamente ha llamado el terrorismo del sufrimiento. El abandono emocional, la hipocresía del adulto que niega los hechos traumáticos ocurridos al niño, o cuando se ignora las reacciones que manifiesta el niño ante el trauma, o se niegan a ayudarle, ¿no? Y Ferenczi justamente dice que el espanto de los espantos es cuando a la amenaza paterna se suma el abandono materno. ¿Y cuáles son las consecuencias psíquicas, ¿no? En realidad, inconscientemente se revive el trauma en el vínculo actual. Es decir, cuando nosotros recibimos a los pacientes, por ejemplo, en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica, algunas personas llegan porque sienten que están deprimidos a consecuencia de la ruptura de una relación amorosa, y cuando uno empieza a un poco hacer historia, es decir, preguntarle a la persona acerca de sus relaciones afectivas pasadas, de sus vínculos afectivos, ¿no? Resulta que nos dicen que todos fueron relaciones tóxicas, ¿no? Todas las anteriores fueron relaciones en donde hubo algún tipo de maltrato, ¿no? Algún tipo de violencia, celos patológicos, una relación un poco persecutoria de parte de la pareja. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa, ¿no? Inconscientemente, una víctima de violencia en el futuro, en sus relaciones, inconscientemente, repito, va a buscar, ¿no? Establecer una relación violenta con sus parejas actuales. Por eso es que se habla de que inconscientemente se revive el trauma en el vínculo actual. Otra de las consecuencias psíquicas es que se reacciona defensivamente, a veces con mecanismos de evitación que pueden formar inhibiciones y fobias, ¿no? Es decir, la persona muchas veces que ha sido violentada durante la infancia desarrolla, por ejemplo, tendencias a aislarse, o muchas veces cuadros de trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Su personalidad es como si no estuviese lista, preparada, como para poder hacer frente a las frustraciones que todos nosotros enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? Y más aún, no puede hacer frente a situaciones que muchas veces se presentan también al interior de la relación de pareja, ¿no? Se ha observado que los varones, ¿no?, que han sido víctimas de violencia en su infancia pueden identificarse con el agresor y volverse violentos con menores o con personas más débiles que ellos. Y las niñas desarrollan conductas de sometimiento. En realidad, los aspectos relacionados con el trauma de la violencia, es decir, cuando está ocurriendo la situación de violencia, como hemos visto en la diapositiva anterior, muchas veces la persona recurre a la desmentida o a la escisión. Es decir, esto no está pasando, o ocurre una especie de forma de pensar que es un mecanismo de defensa que consiste en que la persona está viviendo el hecho, pero después es como si ese hecho nunca hubiese existido, ¿no? Y, sin embargo, por eso es que aquí lo que les he puesto en esta diapositiva es que los aspectos relacionados con el trauma de la violencia no pueden ser conscientemente recordados. En terapia, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hay personas que cuando están narrando hechos traumáticos, ¿no?, hay como periodos de tiempo que no recuerdan. Por ejemplo, suelen decir, bueno, yo recuerdo solamente esto, pero no sé qué pasó después, ¿no? O, por ejemplo,
suelen decir también, bueno, yo no me acuerdo de cuando era niño, no me acuerdo de mi infancia, ¿no? También nos dicen, hay episodios de mi vida como que se han borrado, ¿no? Y reafirmo lo que les decía hace un momento, estos son mecanismos inconscientes de defensa que utiliza la personalidad para no terminar de quebrarse, ¿no? Es una consecuencia psíquica. En ambos sexos, tanto varones como mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Se presenta anorexia, fugas inexplicables del hogar, problemas escolares, retraimiento, una especie de pseudo debilidad mental, automutilaciones e intentos suicidas o suicidio. Cuando estamos hablando de anorexia, ¿no? Es el rechazo al deseo de comer, ¿no? Rechazo al deseo de comer, ¿no? Fugas inexplicables del hogar, recuerdo mucho a una persona que trabajó conmigo, ¿no? A la que yo atendí, que en 2 ocasiones, estando ella de regreso del colegio a su domicilio, estaba en el microbús y cuando ella recuerda que le tocaba bajar en el paradero para ir a su casa, ella simplemente sintió el deseo de no levantarse y continuó en el microbús hasta un mercado, ¿no? No llegó a su casa y por supuesto que, bueno, otros familiares la encontraron, no precisamente su madre y su padre, ¿no? Fugas, es decir, se van de su casa, ¿no? Cuando hablamos de problemas escolares estamos hablando de dificultades para poder memorizar la información que se les da, dificultades para entregar las tareas a tiempo, dificultades para poder tener los cuadernos incluso al día, ¿no? Recuerdo también a una persona, un varón en este caso al que atendí, que me decía que él copiaba en el colegio, en un bloc de borrador, las tareas y sobre todo las cosas que escuchaba en la clase. Y él todos los días tenía la firme convicción de llegar a su casa y pasarlo al cuaderno limpio, pasar todos los apuntes tomados en borrador a limpio, y nunca podía hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de retraimiento, estamos refiriéndonos a estos niños, ¿no? Adolescentes también, que por lo general se aíslan, ¿no? No son capaces de interaccionar en grupo, tienen muy pocos amigos, casi no tienen amigos, suelen andar solos en el recreo, en el patio, o meterse a alguna parte. Recuerdo también a otra persona a la que atendí, que solía, cada vez que tocaba el timbre del recreo, se metía al baño, ¿no? Y pasaba allí todo el tiempo de recreo, ¿no? Y cuando hablamos de pseudo debilidad mental, nos estamos refiriendo a que son personas que teniendo un potencial, un coeficiente intelectual alto, funcionan como si no lo tuvieran, ¿no? Las automutilaciones son las autoagresiones, son los cortes que se hacen, ¿no? En las manos, en la muñeca, cuando se trata de mujeres en los senos, ¿no? Y bueno, intentos suicidas o suicidio, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Una cosa que preocupa bastante es que a las víctimas les cuesta diferenciar entre el cuidado normal y el abuso, ¿no? Les cuesta diferenciar, es decir, no saben si lo que les está pasando es parte, o sea, de un abuso o es parte de un cuidado normal. Y ante un acto violento de la madre o del padre podrían pensar, lo hace porque me quiere, está bien, ¿no? Y someterse.
o sentirlo como un acto de odio y pensar tan malo, tan mala soy como para merecer esto, ¿no? Entonces, con todo esto que pasa, ¿no? Con el trauma, consecuencia de la violencia, se destruye la confianza en la benevolencia del mundo externo. Ahora, ¿qué pasa con la familia y la violencia, ¿no? O sea, ¿por qué hay familias violentas? O sea, hay familias en donde la violencia es una forma de vincularse, es un estilo comunicativo. ¿Y cómo lo notamos? Por ejemplo, son familias en donde con la palabra le dan un golpe, ¿no? A la persona. ¡Ay, que un golpe en la cabeza, un golpe en el brazo! O por ejemplo, veía hace un tiempo a un señor que jugando entre comillas, ¿no? Le daba una patada en la nalga a su hija, ¿no? Entonces, y ellos en verdad sienten que están jugando. Por eso pongo aquí que la violencia es un estilo comunicativo. O por ejemplo, en vez de hablar de alguna situación difícil, más bien tiran cosas, ¿no? Hacen sonar, tiran las puertas, es decir, en vez de hablar de la situación de violencia o de la hostilidad que están sintiendo o de la frustración que de pronto los está embargando, ¿no? Lo manifiestan a través de actos, acciones, ¿no? Como por ejemplo tirar, romper, ¿no? Que hablan, no hablan sino gritan. Ahora, los padres en este tipo de familias podría ser que no presenten una patología manifiesta, pero esta patología sí va a aparecer en los hijos, ¿no? Son familias que se mueven en la acción y no en el pensamiento. O sea, son familias que en vez de sentarse a pensar acerca de lo que puede estar pasando, ¿no? Hacen cosas. Me voy, por ejemplo, ¿no? No quiero saber nada, me voy, ¿no? En vez de sentarse o pararse y conversar, ¿no? O impiden incluso la comunicación, ¿no? No me digas nada, ¿no? O por ejemplo, no quiero comer. En estas familias se naturaliza y se legaliza de modo privado, ¿no? La violencia. Es como que la familia avala, comparte y transmite la violencia. Y hay una especie de mistificación de los significados. ¿Qué cosa significa esto? Que confunden, ocultan, ofuscan, enmascaran lo que está ocurriendo, como si la violencia no estuviese ocurriendo. Niegan los hechos. Culpan a la víctima de la acción violenta. Y lo que se ha visto es que la persona violenta es un ser compulsivo, ¿no? Y aquí estamos hablando de hombres o mujeres. No actúan por impulsos ocasionales, sino por una necesidad de realizar repetidamente, a veces durante muchos años, la acción violenta, ¿no? Y es como si dijeran, esto que es violencia no es violencia, ¿no? Sino que es una reacción normal a la situación. Primero, animar a la víctima a hablar del evento, ¿no? Animar a la víctima a hablar del evento adverso. Ahora se conoce también con el nombre de eventos adversos en la infancia, situaciones de violencia, ¿no? Segundo, escuchar a la víctima de forma imparcial. Muchas veces cuando alguna mujer, por ejemplo, se queja de estar siendo víctima de violencia, muchas veces se le culpabiliza, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú, pues? Igualmente se lo dicen a los niños, ¿no? ¿Tú qué cosa habrás hecho, no? Hay que creer, ¿no? Sobre todo en los casos de violencia, bueno, en todos los casos hay que creer, ¿no? Pero muchas veces los adultos, cuando escuchan a un niño decir que está siendo víctima de abuso sexual, no le creen. En la casuística de trabajo que yo tengo, o sea, tengo muchísimos casos de personas
que han sido víctimas de abuso sexual cuando eran niños, ¿no? Al interior de sus familias, por parte de familiares de la misma víctima, ¿no? Y cuando se lo han dicho a sus madres, no le han creído. Entonces, hay que tener credibilidad. Un niño nunca miente con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y no estás sola, no estás solo, no mereces que te traten así, ¿no? Tú no tienes la culpa, has sido víctima de un delito, puedo ayudarte, ¿no? Siempre hay que determinar el peligro que puede correr la víctima en función al aumento de la frecuencia o gravedad de las agresiones y hay que derivar. En nuestro país, en nuestra sociedad, existen, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, la Línea 100, que es un servicio de atención urgente, que tiene el servicio de atención urgente, el SAU, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Aurora, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Está también el Observatorio CICED del Ministerio de Educación. Hay que averiguar si tiene familiares o amigos con los que puede quedarse, averiguar si quiere acudir a una casa de refugio para personas maltratadas. Y el punto 7, que creo que no se ve, dice psicoterapia. Es fundamental hacer psicoterapia. Estaba escuchándote, Nora, y estaba viendo cómo en muchas familias está normalizada la violencia, ¿no? Porque las estadísticas que presentaste al principio es como que está permitido, y luego como que también hay una aceptación de la violencia y un ocultamiento, peor todavía. Y realmente es alarmante cómo la violencia desde niños acarrea tantos traumas y dificultades, ¿no? Incluso neurológicos, y podría ser una de la explicación de muchas enfermedades, te pregunto, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? Es que, a ver, imagínense ustedes a un niño, ¿no? Que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Su cuerpecito, ese cortisol que está produciendo su cuerpecito está haciendo que se liberen estas proteínas proinflamatorias, ¿no? Entonces, este niño puede empezar a presentar dolores, ¿no? Dolores de cabeza. El dolor es una señal de inflamación. El dolor es una señal de inflamación. Entonces, dolores de cabeza, dolor de estómago, a veces de pronto hasta fiebres inexplicables, ¿no? Y a nivel neurológico, cuando estamos hablando del cerebro, ¿no? Va a presentar dificultades para concentrarse en el colegio. Entonces, cualquier cosa que pueda ocurrir no escolar puede ser sentido por el niño como una amenaza, ¿ya? Y el niño puede reaccionar, como hemos visto, ¿no? Identificándose con el agresor, es decir, de forma violenta también, ¿no? O de pronto sometiéndose y siendo víctima de bullying. En este caso, para la terapia sistémica, que es una forma de trabajar también, es otra teoría, la violencia es una manifestación de un fenómeno interaccional, relacional. O sea, no solamente se ve que hay una víctima o un victimario, o que uno es el violento y el otro es, sino la interacción es la violenta, ¿no? Es ahí donde se trabaja, o ahí donde trabaja la terapia sistémica. Y pensemos también, hay parejas y personas que han tenido muchas parejas y con una pareja han sido violentos y con otras parejas no han sido violentos. Entonces no podríamos decir que es una persona siempre violenta, sino que la relación que establece la hace de manera violenta, ¿no? También lo que también podemos observar, que todos los que participan en una interacción de violencia están implicados y tienen corresponsabilidad. ¿Qué significa eso? De que para pelear realmente se necesitan dos, ¿no? Porque alguien podría decir, uno es la víctima pasiva, pero el que es pasivo de alguna manera permite también, o da permiso al otro si es que no sabe defenderse, protegerse. Cualquier individuo puede llegar a ser violento, ¿no? ¿A qué significa esto? Que todos podemos realmente ejercer violencia, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, los motivos, incluso las personas muy tranquilas, algunos son pasivo-agresivos, ¿no? Las situaciones que voy a tratar acá, por ejemplo, en pareja, son la violencia
rutinaria, la que se da en el día a día. Pero cuando una persona también puede ser violenta en algún momento, se da, por ejemplo, ante la infidelidad, ¿no? Que son eventos muy, muy, como se diría, precisos, ¿no? Pero en este caso, si esa imagen nos significara que es una pareja, podríamos ver que hay una imagen del mar, ¿no? El mar y la arena. Son diferentes, pero también son complementarios, ¿no? Y forman parte de un mismo paisaje, ¿no? Pero las parejas, ¿por qué se da esa violencia en la pareja? ¿Por qué es que se suscita en la relación, ¿no? Porque la pareja siente las diferencias como amenazas, ¿no? Así como decía Nora, es el miedo de la amenaza. Entonces, la diferencia es amenazante o es un defecto. Si fuera el agua, diría, bueno, la arena me va a secar. O si fuera la arena diría, pues el agua me va a mojar. Pero en realidad no están viendo la complementariedad, ¿no? Están viendo la amenaza, la diferencia, ¿no? Y en eso lo que se suscita es que cada uno siente que todo su sistema de creencias está amenazado y activa toda una forma de defenderse para de alguna manera normalizar. Yo pongo entre paréntesis normalizar porque es como que el ser diferente es ser anormal, ¿no? Y se ejerce la violencia. Si observamos la imagen, vemos ahí que estaría un martillo con un tornillo, que la violencia se genera muchas veces porque las parejas tienen exigencias o expectativas que son inalcanzables, ¿no? Y se dan en la relación, ¿no? Muchas veces las parejas unen y se dan muchas ilusiones uno con el otro. La violencia es el acto violento, en realidad es el mensaje de cambiar al otro, buscar cambiarlo, ¿no? Yo recuerdo haber visto parejas incluso mayores que discuten mucho y al final llegan a la conclusión de que nunca pudieron cambiar a su pareja. O sea, siempre la lucha fue, quiero que seas diferente, que seas más ordenado, que tomes menos, que seas más amiguero, que seas o más ordenada. Siempre fue una violencia de querer que la otra persona sea como uno quería, ¿no? Esa es la razón en que se encuentra en la violencia que se suscita crónicamente en la pareja, ¿no? Importante saber de que la violencia crónica que se da en las parejas, que se suscita en el día a día, se da a través de una forma muy sutil. No es necesariamente el grito, el golpe, sino que se va dando a través de estas formas, ¿no? El empleo frecuente de descalificaciones, ¿no? Decirle a una persona, no, ¿qué vas a poder hacer eso? Tú no creo que te vaya bien tal emprendimiento. O se desconfirma lo que la persona dice, ¿no? Por ejemplo, la persona dice, hace frío. No, no hace frío, hace calor. No, pero es que la persona siente frío, que el otro sienta calor es su cuerpo, no es la otra persona, ¿no? O también situaciones en que a la pareja, para cambiarla, para modificarla, cada vez que la pareja quiere algo o pregunta por algo, quiere proponer algo, se le dice no, pero ¿para qué no? O limpiaste todo, está bien, pero te faltó tal cosa. No lo hiciste como yo quería que lo hicieras. O sea, tienes que ser como yo quiero y quiero cambiarte a que seas como yo. Siempre ese es el mensaje que está detrás, ¿no? Incluso la forma sutil de la violencia en la comunicación de pareja es que no se le escucha, ¿no? Habla, pero no, como que no habló nadie, no existe nadie, ¿no? No se escucha la diferencia. O no se le hace caso, ¿no? Se le escuchó, pero no se cumplió, porque no encaja con lo que la persona quiere, ¿no? El que quiere cambiar, ¿no? O también se buscan los culpables, ¿no? Para que la persona esté impedida de cambiar, de modificar algo, ¿no? De ser diferente o de ser por sí misma, ¿no? No necesariamente es cambiar mucho, ¿no? Y lo que quiero decir acá, que es muy importante, que muchas veces las parejas cortan el diálogo, guardan silencio, prefieren no discutir, como si eso fuera una solución. Y el problema es que en realidad eso, más que una solución, se vuelve un problema, porque crea más distancia emocional, ¿no? Y uno dirá, pues lo contrario al amor es el odio, pero en realidad el odio es un afecto tan fuerte que puede mantener muy unida a una pareja, ¿no? En realidad lo que acaba las relaciones afectivamente es la indiferencia, ¿no? Cuando ya el otro no importa para nada, ¿no? Eso realmente es lo que separa a las parejas, ¿no? Hay un disparador, o a veces un momento, por decir, a la hora de salir rápido, temprano, todo el mundo discute, o algunos temas emocionales, hablar sobre los amigos, sobre los suegros, o algún acontecimiento, acordarse de algo, siempre hay un disparador.
Y después de que se inicia ese evento, siguen pautas rígidas, ¿no? Como si fuera un ritual, como si se repitiera un guión. ¿Cómo se trabaja? La interiorización de la ley, ¿no? Cuando se trabaja en terapia sistémica, se tiene que ver que existe una ley. La ley a veces uno piensa que es para prohibir, para castigar, pero en realidad el espíritu de la ley es prevenir y proteger, ¿no? Y lo primero que se trabaja siempre y se hace recordar, y las parejas siempre están de acuerdo, es el respeto, es lo que nunca se debe perder, ¿no? Y también los límites, respetar el límite que nos pone el otro, especialmente, por ejemplo, en las relaciones sexuales íntimas, ¿no? Cada pareja sabe qué límite permite y hasta dónde es un no y hasta dónde es un mutuo acuerdo, ¿no? Se trabaja también lo que es el cambio del sistema de representaciones, las creencias, ¿no? Hay creencias que se inculcan pues desde niños, ¿no? Como los hombres son malos, son infieles, hay que controlarlos, diferentes creencias que no ayudan, ¿no? Y también las diferencias, ¿no? Se trabaja para esto lo que es la complementariedad, ¿no? Por ejemplo, hay parejas en las que uno es muy soñador y el otro es muy realista, ¿no? Y lo siente el soñador como que el realista no lo deja crecer y el realista siente que el soñador pues es un gastador, ¿no? Pero se pueden complementar porque siempre se necesita alguien que planifique, que sueñe, que imagine algo y alguien que ayude pues a ahorrar, a planificar. No son diferencias que realmente podrían separar a una persona, ¿no? Sino más bien que podrían complementarse, ¿no? Ahora, lo que les explicaba del cuadro anterior, cómo se buscan las pautas violentas, lo que se trabaja en terapia es desactivar esa secuencia, ¿no? ¿Cómo así? Ya sabemos que se repite ritualmente, ¿no? Y yo lo que les quiero decir también es que cuando uno va a iniciar un evento de violencia, cuando uno se carga de cólera o cuando empieza la situación, las personas tenemos pocos segundos en realidad para calmarnos. Pocos segundos en que podemos pensar antes de entrar en esa escalada, ¿no? Y entonces hay que aprender uno a darse cuenta en qué momento uno desactiva. Una técnica que he puesto ahí, hay muchas, ¿no? Pero me gustaría explicarles un poquito lo que es lo que se llama desdramatizar. ¿Y por qué? Porque realmente funciona mucho, ¿no? Hay parejas que cuando se han curado de estas situaciones y eventos de violencia, recuerdan por qué peleaban y en palabras textuales me dicen, peleábamos por tonterías. Y eran situaciones y cosas que realmente ellos me dicen, no tenía tanto drama, ¿no? Llegan a darse cuenta que eso no valía mucho la pena discutir y pelear, ¿no? Entonces es importante escuchar y eso genera también empatía. En realidad, ponerse cada uno en el lugar del otro es muy importante para entender el punto de vista del otro. Lo que se trabaja también en terapia de pareja, cuando se ha visto muchas situaciones y se llega a otros límites, se necesita reguladores, ¿no? Asistentes sociales, policías, otras personas, instituciones, redes de apoyo, ¿no? La línea, sino también hay abogados, ¿no? Que pueden hacer un trabajo en red, ¿no? ¿Cómo en la familia funcionalmente sana, ¿no? Recomendaciones, porque es importante también con todo lo que hemos escuchado, más que nada aprender a prevenir, más que vivir siempre en la situación crónica de la violencia aprendida, de la familia de origen, de la sociedad misma. Cada familia crea su propio mundo, puede hacerlo, ¿no? Entonces es importante que en una familia se sienta que la familia protege a sus miembros, ¿no? Que la familia sea ese lugar donde uno dice, ay, quiero ir a mi casa porque ahí estoy más seguro, ¿no? No como nos cuenta Nora de una persona que prefiere quedarse en la calle que llegar a su casa para no ver que discuten los papás, ¿no? Lo otro importante es interrelacionarse a través del afecto, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Muchas veces los papás pues llegamos a la casa y llegamos como los inspectores del orden y la limpieza, hicieron las tareas y ya. Y nos relacionamos a través de controlar y ¿no? Pero el afecto, no estoy refiriéndome solamente a abrazos, besos, sino el afecto también es preguntar pues cómo están, cómo les fue en el día, cómo se han sentido,
es hablar de los sentimientos realmente, ¿no? Más que del orden, la limpieza. Y bueno, a veces las personas deprimidas pues llegan a la casa todos, nos sucede, ¿no? A renegar, ¿no? A veces llegamos de buen ánimo y llegamos a conversar, pero es importante siempre recordar, ¿no? Hablar del afecto, ¿no? Ahora, es importante que en la familia haya una estructura y organización clara. ¿A qué se refiere? Sobre todo en la pareja, ¿no? La estructura y organización básicamente es que la pareja es de a dos. No hay terceros, no hay relación de terceros, ni nadie que interfiera. Tiene que ser confianza de a dos, ¿no? La aceptación y el respeto a las diferencias. Es fácil escribirlo, es fácil decirlo, pero es complicado a veces, ¿no? Porque es a veces difícil que las personas acepten que el otro tiene una diferencia, ¿no? Que le gusta otra música, que le gusta otro tipo de volumen de voz, que quiere ver otro programa de televisión, y se vuelven a veces discusiones interminables, que es difícil tolerar que la otra persona es un otro yo diferente, ¿no? Para una familia sana también es importante la construcción de metas individuales y familiares, ¿no? Sobre todo para una pareja, ¿no? Y en esto quisiera decir que es importante tener metas individuales y familiares conjuntas. Por ejemplo, es importante que cada miembro de la pareja tenga, por decir, su propio dinero, su propio ahorro y el dinero de a dos, ¿no? De tal manera que cada uno tiene su propio tiempo, su propia libertad, que hace, así sea sueldo mínimo, tiene para comprarse un sándwich, y también hay lo que es el dinero junto, ¿no? Es importante también que las personas puedan tener meta individual y que pueda ser conjunta a la vez, ¿no? Por ejemplo, un miembro de la pareja quiere estudiar en una maestría, no es solo una meta individual, eso va a ayudar a la familia, al hogar, puede ser una meta familiar de a dos, aunque parezca solo una meta individual, ¿no? Y luego es importante las normas y reglas claras, ¿no? Las normas claras dan mucha seguridad. Uno sabe a qué hora, qué, cómo, porque si no hay mucho desorden, mucha desorganización, si no hay un horario, a qué hora se llega a la casa parece hotel, ¿no? No, se necesita siempre normas claras, reglas claras, ¿no? La flexibilidad, sí, eso que necesitamos todos aprender, que la familia cambia con los años, las parejas cambiamos con los años, ¿no? Los hijos adolescentes también, ¿no? Y aceptar el cambio también, ¿no? Porque si se lucha por cambiar o por no cambiar, en realidad se necesita también flexibilidad, ¿no? Nora, Fanny, ya para ir cerrando, me permite una pequeña preguntita en torno a lo psicosomático. En algún momento habían comentado acerca de a veces lo difícil que es poner en palabras lo que se siente, ¿no? Y cómo esto también pasa al cuerpo. En relación con lo difícil que es hablar de lo que disgusta, lo que amarga, de ponerlo en palabras, ¿no? Este tipo de síntomas relacionados a la piel. Claro, la psoriasis, la despigmentación de la piel. Es que nosotros vemos a la piel como si fuese una capa, ¿no? O sea, la pensamos en términos de epidermis, lo que está afuera y nos contacta con el ambiente, y la dermis, que es lo que está dentro, ¿no? Y acabó. Pero en realidad hay una explicación para los trastornos de la piel desde lo psicosomático, y es que la piel, verla así, porque si entendemos a la piel como un órgano, entonces vamos a entender lo que es el órgano de choque. Todos nosotros tenemos un órgano de choque, es decir, todos tenemos una parte de nuestro cuerpo que es la que captura más las situaciones estresantes. Es muy importante que nosotros entendamos que la piel es uno de esos órganos de choque, ¿no? Y que a través de este órgano de choque también se puede manifestar, ¿no? Se pueden evidenciar los trastornos psíquicos que en su momento no fueron tratados, como bien has dicho, Jocelyn, ¿no? Nuestros disgustos, nuestras amarguras, ¿no? La frustración de tener que aceptar vivir de una cierta manera que a uno no le gusta, con personas que a uno lo maltratan, ¿no? En medio de la violencia. Todo eso se va a manifestar, ¿no? A través de esto. Solamente me quedaría de invitarles a que puedan
tomar los servicios del centro de psicoterapia, asistir a las charlas, ¿no? Y conformar entre todos una red de apoyo para tantas situaciones difíciles que nos tocan pasar a todos, ¿no? Es familiares, sociales, no, como si nunca faltan los problemas, ¿no? Pero felizmente siempre hay la fuerza de las personas de poder superar, que es lo que más he visto que han preguntado, ¿no? ¿Cómo se supera? ¿Se puede superar? Y sí, con ayuda y con voluntad de cada persona y esfuerzo, mucho se puede superar, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Dicho esto, por mi parte, gracias a todos los participantes y a las panelistas